La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. El tema es la verdad, pues como digo yo, a veces pienso que de repente soy un poco egoísta porque, o sea, es una bendición para mí tocar, ministrar el tema y luego explicarlo porque también de alguna manera uno recibe, ¿verdad? Pero yo quiero, más allá de ser de mis propios pensamientos, quiero, el tema lo titulé de esta manera, lo puse, la fe caminando en el Espíritu. La fe caminando en el Espíritu. O sea, todos hemos, el padre de la fe, el padre Abraham, vamos a ver a detalle lo que la palabra de Dios habla de lo que Abraham hizo a causa de la fe, a causa de la obediencia, porque la obediencia tiene mucho que ver con la fe. Porque si tú le eres obediente al Señor es porque crees que Él existe, porque tú crees que Él es tu Dios, por eso eres obediente, porque sabes que Él bendice y también corrige a aquel que toma como hijo, ¿verdad? A lo mejor lo acomodé diferente a la palabra, pero sabemos de que cuando hay obediencia hay bendición, todos lo sabemos. Pero bueno, vamos a comenzar con una parte de la palabra de Dios que nos habla muy claro de este tema. En Gálatas 3, versículo del 13 al 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegará por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Esto es lo importante, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la ¿qué? De la fe. Y si nos vamos al principio de la palabra de Dios, en Génesis 15, 16, la palabra fe se usa por primera vez en las Escrituras en relación al padre Abraham y su alabanza suprema. El secreto de su fuerza, y eso es la primera semilla de revelación que les quiero dar esta noche, es el secreto de su fuerza para la obediencia y lo que hacía tan agradable para Dios. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Tan agradable para Dios era que creyó en Dios. ¿Quién creyó en Dios? ¿Quién dijo, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré? El Espíritu de Dios, el Dios mismo, nunca le dijo a Abraham, mira, en aquella tierra está más rica la tierra, hay más agua, hay más ganado. No. Deja lo que tienes y lo que conoces para yo darte a conocer algo que tú no conoces. ¿Hay fe ahí? Deja tu trabajo y yo te daré un mejor trabajo, dice el Señor. ¿Lo harías? Ahí es lo que dijo Abraham. A lo conocido de Abraham, o sea, y deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo, Dios, te mostraré. Tú no sabes si dejas ese trabajo y Dios te da un negocio y mucho más próspero y con menos horas de trabajo, pero hay que tener fe. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Ya me sentí Abraham. Por eso, pero te falta fe. Sí, te falta fe. Dice el Señor que te falta fe. Entonces, te dan cuenta que para Dios era lo que le agradó de Abraham. Dice, y así Abraham se convirtió en el padre de la fe, porque es en el padre de todos aquellos que le creen al Señor. Y en el gran ejemplo de que Dios se agradó de él, es el ejemplo de la bendición que el favor divino siembra en la obediencia que tuvo Abraham.
¿sí? Y del camino que viene de parte de la bendición a causa de la fe de Abraham, que tú y yo ahora recibimos por Cristo Jesús. Fíjense nomás. Nosotros no hicimos nada, todo lo hizo el Cristo en la cruz. Y Él nos hizo parte de la bendición de Abraham. Porque nosotros la salvación, ¿cómo la recibimos? ¿Por qué? Por gracia y por fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú le crees al Señor, cuando sí, Señor, tú eres mi Señor y mi único Salvador, te recibo en mi vida, toma control de mi vida, ¿qué le estás dando? Todo lo que eres tú, ¿sí? Y esa bendición la recibimos a causa de Jesucristo. Y ahora, asimismo, como Dios se reveló al mismo Abraham, como el Dios que da vida a los muertos, porque también debemos de entenderlo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿sí? Entonces, si estábamos igual que Abraham, tenemos que creer para que entonces el poder de resurrección que Cristo conquistó en la cruz, tú tienes que entregar tu vida moribunda para que Dios te dé una nueva vida. En el mismo contexto de la fe que Abraham operó, nosotros operamos en la gracia y el favor de Dios a través de la persona de Jesús. Y esto, a lo que yo viene, o sea, nosotros no nomás nos quedamos a la altura de lo que Abraham hizo, sino es una mayor medida al darnos al Espíritu de Dios que habita en nosotros. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos está en ti. Y la fe que tú tienes tiene que manifestar el poder de resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Y tienes que aprender que tú, cuando verdaderamente buscas amar al Señor, cuando verdaderamente tú quieres rendir tu vida al Señor, tienes que buscar primero al Dios de la palabra para que entonces el Espíritu de Dios te revele la palabra. No es buscar la palabra, no es buscar a Dios en la palabra, sino buscar al Dios de la palabra, para que el Dios de la palabra te revele la palabra que tú estás estudiando. Por eso es muy importante entender lo que el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo no nomás es que hables en lenguas, el Espíritu Santo no es nada más dones. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que habita en ti y que te da la revelación para el crecimiento de tu entendimiento en las esferas celestes. Porque dice Dios que estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestes. Yo te pregunto, ¿crees eso? ¿Lo vives? ¿Lo conoces? ¿Lo has orado? ¿Lo has buscado de parte de Dios? Eso es fe también, pero tenemos que entender que tenemos que vivir en esa fe a través del Espíritu de Dios para que entonces nuestra fe sea activada conforme al propósito divino para la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, así como este poder vivificante que está en el Espíritu Santo, que vino a Abraham por medio de la fe, así también la rendición de Abraham, como ahora se ha manifestado en Cristo, la promesa del Espíritu es hecha nuestra por la fe. Así como sentimos ese día que Dios nos llamó, que nos arrepentimos, que buscamos su rostro, así es como Dios obra. Es la obra de Dios en tu vida. Es la manifestación del Espíritu en tu vida. Pero no es una sola vez. Yo digo que yo todos los días busco a Dios, esperando ser también renovado y salvado en el Espíritu, para que a través del Espíritu yo tenga un mayor conocimiento de su persona, de su naturaleza, de su carácter. Todos queremos conocer a Dios, pero no le buscamos, y no le buscamos con fe. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que nuestra fe sin el Espíritu no tiene poder. Tenemos que buscar la comunión con Dios para que Dios nos dé la revelación a través de su poder, del conocimiento de su persona. Ahora, para que veamos el contexto de la vida de Abraham, todas las lecciones de fe que tuvo Abraham se centran en esto. Recibimos la promesa del Espíritu mediante la fe. Si queremos saber qué es la fe por medio de la cual se recibe el Espíritu, cómo esa fe viene y crece,
debemos de estudiar lo que Dios nos ha enseñado de ella en la historia de Abraham. En la vida de Abraham vemos lo que es la fe. Lógicamente, a lo que se refiere este texto es en el sentido espiritual por el cual el hombre reconoce y acepta la revelación de Dios en su vida. Fíjese bien, cuando uno conoce a Dios y que te llenas de Él, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que vaya y busque a predicar tu palabra? ¿Quieres y que le predique a otros? ¿Quieres? ¿Por qué? Porque en ese despertar o esa revelación que recibes algo que es sobrenatural, que viene de Dios. Es un llamado de Dios a accionar. Accionar es hacer y despertando día con día la revelación de su persona. O sea, cuando verdaderamente buscas, perseveras en ese camino, tú te llenas de una necesidad de accionar en el nombre de Jesús a causa de la revelación que has recibido de parte de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de que todos los días debemos de perseverar en el conocimiento de Él, en la comunión con Él. Es ni una cosa ni la otra, como lo expliqué algunas sesiones atrás. No es la palabra y el Espíritu por un lado, no. El Espíritu y la palabra obran juntas, pero el Espíritu es el que te da el poder de la revelación. Y el Espíritu se ha revelado en tu vida a causa de la comunión constante con Dios y en el Espíritu Santo. ¿Sí? Si tú no oras, si no oras en fe o con fe, pues no vas a tener revelación de la Biblia. Vas a decir, ¿y esto cómo se come? ¿Esto qué quiere decir? No lo entiendo. O no te da ni siquiera la curiosidad de buscar en Google qué significa este versículo. ¿Por qué? Porque no se te ha sido revelado, porque tu hambre por su Espíritu y por su comunión no ha sido revelado para tu vida. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y todo lo que le podemos decir hasta que Cristo venga todo es por fe y por gracia. Pero nosotros, cuando ya recibimos al Señor, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Es como yo decirles, no voy a discipular el viernes, porque estoy muy cansado. Pero es una necesidad de mi alma servirle al Señor y enseñarlos a ustedes y hacerlos discípulos para que entonces ustedes vayan con otros a darle una buena nueva, o les hablen del testimonio de ellos. Para mí es una necesidad hacer esto. Lo necesito porque le amo. Yo todos los días, yo sin ti, Señor, me muero. ¿Para qué? ¿Para qué quiero seguir viviendo una vida sin sentido? Una vida natural de que me levanto, como, desayuno, ceno, me acuesto, me vuelvo a levantar. Esa vida no tiene sentido. Es una vida sin sentido. O una vida animal. Yo le digo una vida animal. Perdónenme, los animales no tienen la culpa. Porque ellos así están formados, pero nosotros no. ¿Me explico? Ahora, todo lo que hablo en este momento del llamado espiritual que tuvo Abraham, porque fue un llamado, dice la palabra de Dios que somos llamados, escogidos y predestinados. Pero todos los que estamos aquí ya fuimos llamados, ya fuimos escogidos, ya fuimos predestinados. Bueno, ¿y qué estás haciendo con tu predestinación? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Qué estás haciendo con tu obra que Dios puso en ti? Porque muchos de nosotros sabemos cuál es nuestra obra, nomás que por comodidad lo dejamos de hacer o lo dejamos de buscar. Ay, es que tengo un compromiso. Ay, esto. Sí, todo al último, pero Dios al último y primero todo lo demás. Eso no es ser responsable delante de Dios. Digo, no estoy juzgando a nadie, cada quien toma sus decisiones. Pero debemos de entender de que si nosotros queremos crecer en el conocimiento de su voluntad para nuestra vida, tenemos que ser sabios. Y sabios es poner a Dios primero. Si no pones a Dios primero, para ti no eres primero, o sea, para Dios no eres tú primero tampoco. ¿Por qué les digo esto? Yo no estoy juzgando ni qué va a hacer Dios y qué va a dejar de hacer, yo no me toca saberlo. Pero es lógico, si tú no pones a Dios primero, ¿cómo vas a tener poder de revelación de la Escritura? ¿Cómo vas a tener poder del Espíritu Santo en tu vida para saber, Señor, a esto estoy llamado? Estamos muchos sentados aquí y no sabemos ni para qué somos llamados. ¿Por qué? Porque no hay comunión, porque no rendimos nuestra vida en ese tiempo que es necesario
para nuestro beneficio todavía. O sea, no es de que Dios se beneficia con nuestro tiempo, no. Nosotros nos beneficiamos pasando tiempo con Dios. Todos los que estamos aquí. ¿Sí o no? Si no, todo lo vas a juzgar en la carne. ¿Y qué es en la carne? Yo pienso esto, yo siento, voy a hacer esto. Y error. Sigue tu vida de error. ¿Sí? ¿Se acuerdan el que le digo el juego de la oca, no? Hay una sola salida a la que Dios te dio, pero agarras aquí y te equivocas, vas para atrás. Agarras para acá, te regresas y vas para atrás. ¿Por qué? Porque sigues obrando en la carne, sigues obrando en lo que piensas, en lo que sientes y lo que decides finalmente a lo que piensas y a lo que decides. ¿Qué puedo hacer por ti? Decirte este día, ya te sigues equivocando por años, ya comienza ahora. Ahora sí comienza. Hoy es tu primer día. Vale más ahorita y no después. Amén. Ahora, así como Dios escogió a Abraham para revelárseles en su persona, así Dios a la persona de Cristo decidió revelarse en tu vida. Todos los que estamos aquí, Cristo quiso revelarse a su vida. Cristo decidió revelar, Cristo decidió salvarte, pero te dio un regalo, que es esa semilla de eternidad. La estás cultivando, la estás regando, la estás de repente, bueno, el Señor es el que la poda, pero la estás regando, le estás dando de comer esa semilla, o la tienes toda abandonada sin agua, y a ver si se seca. ¿Se dan cuenta? Ahora, todo lo que les digo ahorita es la voluntad divina. Ahorita vamos a ver lo que a nosotros nos toca. Gracias, brother. Dice, es la voluntad divina, la revelación en la cual se lleva a cabo su propósito, la causa y la vida de fe, cuando más distintiva, fíjense bien lo que les estoy diciendo, entre más distintiva es la revelación o el contacto con Dios, más profunda es la fe que se mueve en tu alma. Más profunda es la fe que se mueve en tu alma. Todos queremos que Dios se me revele, ¿sí o no? Que Dios se mueva en mi vida, que Dios, bueno, yo te pregunto, ¿y qué tan profundo quieres nadar con Dios? ¿Qué tan profundo quieres ir con Él? ¿Qué tanto tiempo renuncias a tus pasatiempos, renuncias a tu Netflix, renuncias a tu YouTube, renuncias a las salidas con otra y te rindes y la pones a Dios? En algunas cosas lo entiendo, por ejemplo, a mí me ha cuestionado, por ejemplo, yo veo que de repente tiene muchas cargas ser pastor, a nivel emocional, mental y personal, tiene su precio que hay que pagar. Pero yo no lo cambio por nada. Yo no lo cambio por nada. Porque es una distinción divina que Dios me puso en mi vida. Y eso no tiene precio. Porque Él tuvo el detalle conmigo. Si algo le reconozco a Dios, que es un ser hermoso, glorioso, pero muy detallista. Si están aquí ahorita ustedes, Dios está teniendo un detalle con cada uno de ustedes. Y ni modos, si me toca de repente estar haciendo cargas en la aflicción, ni modo, ya vendrá la temporada del gozo. Por lo pronto me toca, como decimos, apechugar. A ti también te toca apechugar, no nomás a mí. Si quieres crecer en el conocimiento de Dios, te toca pechugar, te va a tener que costar tiempo. Hay un precio que pagar. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Quieren tener una relación profunda con Dios, hay un precio que hay que pagar, jóvenes. ¿Por qué? Porque si tú no rindes tu tiempo a Dios, en algún otro Dios estás gastando tu tiempo. ¿Escucharon? Si ustedes no rinden su tiempo a Dios, a otro Dios le están rindiendo su tiempo. ¿Sí o no? Eso es lo que debemos de meditar. ¿Queremos verdaderamente a Dios o nomás le estamos haciendo al cristiano falso? Ahorita me comentaba un funcionario, no le voy a decir el nombre, ¿para qué? Pero me decía, ¿y qué piensas de los cristianos así asado? Pues hay billetes de $100 falsos, ¿va? Pues cristianos hay falsos también. Y ¡pum! Se quedó. ¿Me explico? Pues hay cristianos falsos, como católicos falsos. O sea, gracias a Dios, profetas falsos. O sea, nomás digan a los chinos, hasta los iPods son falsos.
Pero nosotros debemos de entender que nosotros, si somos cristianos genuinos, tenemos que rendir nuestro tiempo al servicio del Señor para que el Señor se lleve la gloria en tu vida y todavía te bendiga por eso. ¿Tiene sentido que seamos tan necios? Queremos, como les puse, o sea, en la revelación del contacto de Dios profunda, la revelación más específica es aquellos que rinden su tiempo a Dios y se sujetan. Ay, qué sufrido, ay, qué aburrido. No sabe de la gloria de Dios para mi vida. Los frutos que da eso para mi vida. Aquí, ¿se imaginan en la eternidad? ¿Se imaginan? Si aquí da fruto de gozo, de paz, de benignidad en mi vida, ¿cuánto más en el cielo? Y luego que vengas y que Cristo te reciba y te diga, buen siervo fiel, pasa al descanso de tu Señor. Pero yo digo, Señor, yo no quiero descansar, yo quiero, órale, ahí voy a reinar. ¿A dónde? ¿Qué hubo? ¿Quién cree eso? O sea, ¿se dan cuenta en los comentarios? ¿Quién cree que va a reinar con Cristo? Yo no veo ninguno que diga aquí, yo voy a reinar con Cristo. ¿Dónde está tu fe? ¿Sí? Cuando tú vives en un estado espiritual consciente de las promesas de Dios y las apropias para tu vida, tú vives en otra esfera, no vives en la vida natural así. Vives en otra esfera. Yo le digo, la vida es sobrenatural y no es que esté flotando, sino tengo una convicción muy clara de lo que Dios quiere para mi vida y lo que yo tengo que ser y que sacrificar para llegar a la obra de Cristo hasta donde Él me quiere llevar. Hay un precio que pagar. Si no lo quieres pagar, no te quejes de tu vida estéril, espiritual, no te quejes. Es el resultado de lo que tú siembras. En la economía del reino siembras cosechas, obedeces bendición, o desobediencia, pues ya sabemos. ¿Para qué quiero decirles del infierno? Pues ya todos sabemos. Lo que yo sí quiero es, y es algo de un tema que habla el apóstol Pablo, que dice, el apóstol habla de la esperanza en el Dios viviente. O sea, si tu corazón está si tu esperanza está en el Dios viviente, dice, solo cuando el Dios viviente, en el poder vivificante de la vida divina, esta vida que yo vivo es divina, ¿eh? ¿Y tú? Todo esto nos tiene que hacer pensar, Señor, te estoy sirviendo. Señor, ¿dónde está mi carne en la relación contigo? A mí me preocupa eso. ¿O dónde está? Piénsalo. ¿Dónde está mi carne en la relación? No debe haber carne en la relación con Cristo conmigo. ¿Sí o no? En el poder vivificante de la vida divina se acerca y toca el alma. La fe viva será llamada, escuchen esto, será llamada a accionar. La fe no es un acto independiente por el cual en nuestra propia fuerza tomamos lo que Dios dice, tampoco en un estado enteramente pasivo en el que solo permitimos que Dios haga en nosotros lo que Él quiera. Tenemos un precio que pagar, pero también tenemos la responsabilidad de obrar en el poder de Dios. No decirlo, no, Dios lo hace por mí. Claro, hace muchas cosas por ti. Algo que decía el salmista David, yo voy a la guerra, pero tú me das la victoria. Ahí se lo resumí, en una frase. Yo voy a la guerra, pero tú me das la victoria. Tu guerra está de rodillas, ¿eh? Tu guerra está de rodillas. ¿Quieres la victoria? Tu guerra está de rodillas. ¿Qué quieren para sus hijos? Su guerra es de rodillas. Mi guerra es de rodillas. Perseverar. No entiendo, no sé, no te siento a veces, pero yo sé que aquí tengo que estar delante de ti. Si tú quieres tener misericordia, vienes y llenas el cuarto. Y hay veces que no siento al cuarto nada, pero tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios bendice. El que persevera hasta el fin, no dice, el que persevera mientras que está la chiripiorca en el cuarto de oración, no. El que persevera hasta el fin, ese es el... O sea, yo sienta, no sienta, quiera o no quiera, yo lo quiero hacer porque le amo. ¿Me explico? Y eso renueva tu mente, renueva tu corazón, renueva tus fuerzas. Estás en medio de una aflicción, estás en medio de una duda, en medio de una angustia, pero tu lamento se vuelve baile.
¿Por qué no confías en tus fuerzas? Confías en el poder del Señor y el poder de su Espíritu que te va a levantar, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, desde el polvo Él me levantará. Y tú ni yo estamos en el polvo, porque Cristo murió por ti y por mí, y Dios nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, no lo quiero a que lo veamos como, no lo queramos ver desde la óptica, como les digo hace un momento, que Dios, nosotros nos vamos a la guerra y Dios nos da la victoria. Pero sí, esa perseverancia es la manera en que tu alma recibe esa percibilidad, en la que la medida que Dios se acerca y a la medida que tú recibes y percibes, no nomás recibes, percibes el poder de Dios viviente, que te habla, que te toca, dice esto, lo otro. Yo no sé, yo hay veces me podré equivocar, pero muchas veces Dios me habla muy clarito. Yo he orado cosas en algún tiempo, nomás les doy una idea cómo el Espíritu Santo te confronta. Dice, pues lo que estoy haciendo no está dañando a nadie. Y me dice el Espíritu Santo, a nadie no, pero a ti sí. Tómala. ¿Es palabra de Dios esa, sí o no? Y le digo, no, Señor, adelante, dale. Yo tomo decisiones como empresario. ¿Cuántas decisiones de empresario tomo diarias? ¿Se imaginan? Así me la llevo preguntando esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ya me cansé de esto, y pum, me contesta eso. ¿Qué creen que hice? Tú mandas. ¿No? Pero es bello esa vida es bella, y la vida es bella, pero es más bella con Cristo. Amén. Eso es lo que hace la diferencia de una vida natural a una vida espiritual. Una vida en Cristo y una vida sin Cristo. ¿De qué te sirve ser un billete de $100 si eres falso? ¿De qué te sirve? No compras nada con $100 falsos. ¿O quién compró? Bueno, chance te meten te detienen, ¿no? Te detienen. Así es la vida cristiana. Tú llegas con un $100 falsos delante de Dios, que vas a decir, no, es falso. No hay relación, no hay comunión, no hay palabra. Tu billete es falso. Amén. En ese entendimiento. Y lo que les quiero comentar es, yo trato de verdad es exhortarlos a que vean cómo el Espíritu Santo es el que verdaderamente te activa la fe en esa comunión. Y cuando ya te activa esa fe a través de esa comunión, entonces la palabra te salta de la Escritura. ¡Pum! ¡Ay, esto! ¡Pum! Normalmente nos pegan unas nalgadas cuando ya tenemos revelación en la palabra en algunas cosas. Pero es mejor que Dios nos lo revele a estar, Señor, perdóname por aquellos pecados ocultos, ¿sí? O por aquellos pecados que no me acuerdo. Sí lo he orado, sí lo no digo que no, pero la palabra es viva y es eficaz, entonces téngalo por seguro que cuando nosotros buscamos en esa comunión la revelación de la palabra, nos va a hablar de una manera tan personal que no vamos a tener la menor duda que era Dios hablándote a través de la palabra. ¿Ok? Y ahora por esto, que es lo que yo les he dicho, o sea, es por esto que hay tanta lectura y predicación de la palabra que dan tan poco fruto, tanta atención y oración por la fe, y esto, y esto, y esto, pero no dan resultados, porque no hay comunión en el Espíritu. Y para que haya una verdadera comunión en el Espíritu, tenemos que perseverar en obediencia, porque dice la palabra de Dios que Dios es santo, santo, santo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Quique el domingo pasado? Yo tengo una frase de que a mí, ante la duda, arrepentimiento express. No pasa ni un minuto, ¿vale más? Vamos quitando, como dicen, del cuarto de los tiliches lo que no sirve. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que vivir en ese accionar. ¿Se acuerdan lo que les puse ahorita? O sea, tenemos que tener claro que si nosotros no perseveramos en esa obediencia, no perseveramos en esa comunión y no perseveramos en el estudio de su palabra, pues la comunión no va a haber revelación. Es como lo he dicho muchas veces, cuando te llama la atención una chica y quieres ponerte de novio, ¿qué haces? Una flor. ¿Qué te gusta? ¿Las paletas o los chocolates? ¿Te gustan las rosas rojas o las blancas? ¿Qué quieres de esa persona? Conocer su personalidad. ¿Cómo vas a conocer a Dios si ni siquiera
le platicas, le cuentas tu día, cómo estuvo, de tus debilidades, que no se le tienes que contar a nadie, ni al pastor, ni a nadie. Delante de Dios te vas y te metes en tu closet o en tu cuarto o en tu baño, donde quieras, y ahí puedes desnudar tu corazón delante de Dios. Y Él te va a escuchar si tu corazón es sincero, limpio y sin ninguna mala intención. Y digo no mala intención en el sentido, sino sin una doblez de corazón, por decir así, ¿no? Aquí hay un versículo que habla. Sí. En el Salmo 119, 17 dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu vida. Y esto habla de que la fe ha sido verdaderamente definida como tomar a Dios en su palabra. Tomar a Dios en su palabra. No tomar la palabra para conocer a Dios, sino tomar a Dios para conocer a su palabra. Ellos y muchos, esto no solo ha significado tomar la palabra como de Dios, ellos no vieron la fuerza del pensamiento en el hecho de tomar a Dios en su palabra. No es igual agarrar una llave que tomar toda la chapa para poder abrir la puerta. Yo con una llave, yo no puedo abrir una puerta, pero si yo tomo la chapa con mi mano, ¿qué pasa? Se abre la puerta. ¿Qué hubo? Llave, intención. ¿De qué? De abrir la puerta. Tienes la revelación, tienes la llave. ¿Qué es la llave? Las arras del Espíritu. ¿Qué tienes que hacer con ella? Usarla intencionalmente y abrir la llave, Señor. Oye, que está atorada la puerta, pues habrá un pecado ahí, a ver, Señor, perdona. Estoy bromeando, ¿no? Pero, o sea, hablas de intención, o sea, de ser intencional, de ser perseverante. Se atora la chapa, pues veo cómo la abro, pero la voy a abrir porque yo quiero ver al Señor que está del otro lado de la puerta. Muchos, no sirve la llave, ya me voy. ¿Conocen a alguien así? 3 minutos de oración. 1 minuto y medio para leer la palabra, un capítulo y vámonos. Como si fuera ¿cómo es un Burger King, un sándwich así de 3 minutos y te lo comes. O una maruchan, como dice luego. ¿De qué te alimentas? ¿De una maruchan espiritual o de un banquete? Porque el espíritu necesita alimento, no nomás tu cuerpecito. Y muchos pecamos por ahí. Bueno, entonces, la fe que toma a Dios en su palabra y únicamente, escuchen esto, y únicamente puede hacerlo cuando Él se dé a sí mismo en ella. Puede que tengas en el libro de Dios todas sus preciosas, esto se lo voy a decir una y otra vez, pueden tener en la palabra de Dios todas sus preciosas promesas más claras, más plenas, más entendidas en tu mente. Puede que hayas aprendido perfectamente a comprender cómo tengo que confiar en Dios, confiar en sus promesas para que se cumplan. Y sin embargo, no encuentro la bendición que tanto anhelo. ¿Por qué? No hay comunión, no hay obediencia. Tenemos que, y como la sesión pasada les dije, o sea, tenemos que tratar con nuestras áreas delante de Dios. Para Dios no es oculto, para Dios no está oscura esa parte. Dios la sabe, lo que quiere que nosotros nos arrepintamos. Sí, la obediencia, la comunión precede la bendición. Pero eso yo les digo, o sea, muchos podemos pensar, no, pues es que yo oro, yo entiendo las promesas, los sí en amén, por ejemplo, todo el torcido versículo que dicen, conforme que Él los prosperará conforme a las riquezas de su gloria. Nada más deben de pensar atrás de quién está hablando la palabra de Dios, hablando de los filipenses, que fueron los primeros en Asia y los últimos que siempre sostuvieron al apóstol Pablo. Todos quieren las promesas, pero no quieren las obligaciones. ¿Entendimos? No es que yo le esté poniendo cargas a nadie y todo el mundo que me pueda escuchar, no son cargas, es decisiones, es intenciones. ¿Con qué intención lo haces? Diezmo para que Dios me bendiga. Mejor no le digas mal al Señor. Lo hago porque le amo y porque le creo y porque le obedezco. 3 cosas. ¡Pum! Ahí está. Pero no lo hagas por un intercambio financiero. O sea, le voy a meter a la bolsa de valores, mejor invierte en la bolsa a ver cómo te va. Pero no lo trates a Dios como
Aladín de la lámpara maravillosa, no. A mí en algún momento me dijo, haz esto al doble. Y yo todavía decía, güey, ahí peleando con el Señor yo. Y era para bendecirme a mí, no tenía nada que ver con el pastor. Pero son tratos. ¿Y por qué creen que hay esos tratos? Porque todos nosotros debemos tener esa comunión. No es para el pastor, no es para el pastor nada más, es para cada uno de nosotros. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros y llevarnos de gloria en gloria. Pero como les dije, ¿quién cree que va a reinar con Cristo? Y todos se quedaron callados ni levantaron la mano. ¿Por qué? No le creen al Señor. Yo soy como niño. Ya tengo 50. Para la gloria de Dios. Bueno, quiero avanzar lo más que pueda. Pero sí debemos de entender que la fe que entra en la herencia, escuchen esto, la fe que entra en la herencia es la actitud del alma, mente, voluntad y emoción. O sea, todo lo que es tu persona se involucra y que espera al Dios mismo, primero para hablarme de su palabra y luego para hacer lo que Él ha dicho. Pero si nosotros no le creemos con toda nuestra alma, dice, ama a tu Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu alma. ¿Qué más? Y con todo tu corazón. Si le amas, le crees. Si le amas, le obedeces. ¿Qué dijo Jesús? No quiero sacrificios, quiero obediencia. Y me voy a llevar así. Y esto que debemos de entender es, la fe es la comunión con Dios. La fe, o sea, esto y lo estoy hablando ya en la operación de la fe. La fe es podemos ponerlo como una definición, pero también cómo opera la fe, o cómo se mueve la fe, o cómo se activa la fe. La fe es la comunión con Dios. Si tú estás orando a Dios, ¿tienes fe o no? Está operando la fe, ¿verdad? ¿Por qué está operando la fe? Porque si entonces no operara la fe, pues yo a quién le estoy orando. Por eso la fe es la comunión con Dios. Ahora, ahí les va otra. La fe es la entrega a Dios. ¿Qué le estás entregando tus diezmos? ¿Le estás entregando tu vida? ¿Le estás entregando 1 hora, 2 horas diarias? ¿Le estás entregando la lectura de la palabra? ¿Le estás entregando tu obediencia? ¿Tienes áreas en desobediencia y no las pones en orden? ¿Hay fe o no hay fe ahí? ¿Sí o no? Hay fe. ¿Por qué? Porque la fe cuando te entregas a Dios es porque sabes que Él existe. Porque lo das, que Él es tu Señor y tu Salvador, y por eso hago la entrega de mi vida. Yo entrego toda mi vida al Señor, con todos mis errores que pueda tener, pero aquí está mi vida. Y otra vez mañana en la mañana vuelvo a entregar mi vida, y pasado mañana vuelvo a entregar, casi me vuelvo a bautizar otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y persevero en eso. La impresión hecha por su acercamiento, fíjense esto, la impresión que Dios pone en mí, yo no estoy hablando, es el Espíritu Santo hablando a través de mí. Por eso la impresión que puso Dios en mí es lo que ahorita ven en mí. No soy Manuel, soy lo que Dios quiere que yo sea. Por eso la impresión por su acercamiento. ¿Se acuerdan de la inmanencia que les hablo? Cuando buscas a Dios, la inmanencia del Espíritu viene a ti y te llena de Él. Por eso nosotros nos nutrimos de la comunión con Él. ¿Por qué? Al estar en su inmanencia, su presencia nos llena y entonces revelamos el Espíritu de Cristo a través de nuestra persona. Ahora, por otro lado, la posesión que le permites a Dios que tome de tu vida, en sí toda tu alma, es a través de esa comunión y a través de su palabra. Cuando soy tuyo, cuando dices, Señor, yo soy tuyo, bueno, dame tu obediencia, dame tu vida. ¿Y cómo das tu vida? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. De tus 24 horas de vida, ¿cuántas horas le das al Señor diarias? ¿Le estás dando una parte de tu vida ahí, sí o no? ¿Nos damos cuenta?
Es la manera de cómo nosotros le damos la vida al Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo rindes tu vida? ¿Cuánto tiempo de tus sueños me sujeto y entrégo para ti, Señor? Y que tú te lleves la gloria. Quería hacer esto, tenía una fiesta, me sujeto, quiero estar a hacer esto. Y digo, no tengo yo nada contra las fiestas, cada quien. Nomás yo les digo, ¿en qué orden de prioridad tienes a Dios? Nada más. Ahora, manteniéndola y preparándola, ¿qué? La fe, ¿en qué? En comunión y en entrega a Dios para su obra. Una vez que has sido despertado, vigila cada aparición de la divina voluntad en tu vida. Escucha y acepte siempre la indicación de la divina presencia. ¿Se dan cuenta? Cuando tú ya entregas tu vida, todo esto es fe, ¿eh? Todo esto es fe. Ya lo vimos, todo es fe. Es fe, ¿por qué? Porque si tienes una comunión con Él es porque le obedeces, le buscas, entonces crees que Él es, entonces tienes fe en Él. Y luego, la fe, entregando tu vida en Él, en el estudio de la palabra y en oración, también crees que Él es, entonces confías en Él. Entonces comienzas en ese estilo de vida y entonces poco a poco vas a estar cada vez más alerta cuando el Espíritu Santo te hable. Vas a estar más despierto, vas a tener los ojos más abiertos, vas a sentir. Lo que les comento, a mí me apasiona que haga Dios eso. Háblame como quieras, pero háblame. Soy muy cabezón, Señor. Y es hermoso. Qué cosas, así razonamientos que van y vienen del Espíritu. Me gozo. Y eso cada uno de nosotros es en base a nuestra entrega y nuestra comunión. Ahora, escucha y acepta siempre la indicación de su divina presencia. Busca y espera el cumplimiento de cada promesa divina. Busca y espera. Busca y espera. Muchas veces no necesitamos orar, no estar callados en su presencia. Ahora, volviendo al ejemplo de Abraham, dice, Abraham heredó esas promesas, tal es la fe por la cual la bendición de Abraham viene sobre los gentiles en Cristo Jesús y por lo cual recibimos asimismo las promesas del Espíritu y de la manera en que Él viene desde su primer sellamiento hasta su plena morada y luego su fluir. Fíjense. Primero viene el Espíritu y luego viene a nuestra vida y luego nos sella y luego comenzamos a fluir en su Espíritu para que siempre mantengamos firme la fe en nuestra vida, recibiendo las promesas del Espíritu por medio de la fe. Ya sea el creyente esté luchando por tener una plena conciencia de que el Espíritu mora en su interior por una seguridad más profunda del derramamiento del amor de Dios en su corazón. Todo esto habla del mayor crecimiento. O sea, es el estilo de vida que lo hemos hablado, lo hemos manifestado, lo hemos meditado. Pero cada uno de nosotros tiene que, a mayor amor de Dios, a mayor revelación, a mayor crecimiento, a mayor frutos, a mayores experiencias más claras de la guía hacia toda verdad. O simplemente que va a llegar un momento que Dios te va a investir en poder para hacer una obra que tú ni siquiera pensaste. Pero es estar ahí, perseverar en Él. Y cada vez en nosotros es como se dice, ¿se acuerdan en la economía de Dios que les llamo? Es como funciona la economía del reino. Siembras tiempo, siembras obediencia, siembras comunión, siembras rendición y los frutos los vas a recibir. Los frutos del Espíritu para tu vida los vas a recibir. Eso es lo que Dios quiere. Por último, quiero que todos los días nosotros miremos a Dios como un Dios vivo, un Dios que nosotros lo sentimos,
que Él nos va a llenar de Él y que Él va a cumplir sus maravillosas promesas en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en la fe en el Espíritu. Cada uno de nosotros. Yo les pido que esta noche tienen material, estúdienlo, medítenlo y que verdaderamente no lo dejen ahí arrumbado por ahí, sino que verdaderamente sean perseverantes y determinantes en respecto a la comunión o a la relación viva que tienen con Cristo. Esto es nada más un termómetro que les puede servir por dónde poder comenzar. Si tu vida en Cristo, si tu vida de comunión, si tu vida de obediencia, si tu vida de meditación de la palabra tiene carencias, este es el momento y les pido que lo estudiemos para que eso nos alimente y nos haga pensar por dónde puedo comenzar, por dónde puedo tomar decisiones para bendición de mi propia vida. Yo la verdad, lo que yo más deseo con este tema es de que toda la obra de Cristo sea manifiesta en sus vidas. Es mi mayor deseo. Que todos y cada uno de los que estamos aquí manifestemos la obra de Cristo completa en nuestras vidas. Amén. ¿Aprendimos algo el día de hoy? Sí. Yo le quiero pedir al Señor que nuestros corazones ponga un espíritu de perseverancia, de entendimiento para de lo que Él quiere hablarles, de lo que Él les quiere hacer, de lo que Él quiere manifestar en sus vidas. Créanle al Señor y yo sé que lo hará en sus vidas. ¿Me permiten orar para terminar esta noche? Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos permites compartir esta palabra. Hermoso Jesús, te doy gracias también por el trato personal de cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todos los que estamos aquí lleguemos a bien a casa. Todos aquellos que nos escuchan de fuera también los bendecimos, Señor. Extendemos los brazos de Cristo a cada uno de que nos escuchan en esta noche y yo le pido al Señor que multiplique los frutos de obediencia, que multiplique los frutos de rendición, que multiplique los frutos, Señor, de arrepentimiento, que multiplique los frutos de comunión delante de ti, Señor, para que tú, Señor, seas glorificado en cada uno de nosotros y que todo aquello que tú preparaste de antemano para la vida de todos aquellos que te escuchan, te pido, Señor, que te glorifiques en sus vidas, que trates con sus vidas, que tengan un mayor conocimiento de tu voluntad y de tu naturaleza para sus vidas. Tú que vives y reinas, Señor, y eres Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo que permites manifestar tu palabra, Señor, y que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza caiga a los pies de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Damos un aplauso, papá. Gracias, Padre. Gracias. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.